No sé si soy un milagro de Medjugorje, ¿no? Pero es verdad que yo después de muchísimos años de adicción a la cocaína y a todo tipo de drogas, la verdad que desde que pisé la iglesia de Santiago Apóstol, mi problema con las drogas desapareció por completo. Bueno, soy Emilio Ferrando, tengo 56 años, soy de Valencia, de España, y bueno, vengo de una familia católica, conservadora, sobre todo por parte de mi padre, parte paterna. Bueno, mi hermana, la mayor, estuvo en el año 2012, estuvo en Medjugorje con su marido y sus 3 hijos y otra hermana mía. La verdad que yo en ese momento estaba en una etapa muy alejado de Dios. Cuando mi hermana me dijo que había estado en un pueblo que se llama Medjugorje, donde había apariciones de la Virgen María, la verdad que pensé que estaba loca, la verdad, sinceramente. Le dije, estás loca, ¿no? Y esa fue la primera vez que escuché hablar de Medjugorje, en 2012, sí. Bueno, yo no lo decidí. Yo siempre digo que yo estuve aquí en Medjugorje la primera vez por un complot familiar, ¿no? Un complot familiar. Todo el mundo sabía dónde venía, menos yo. Yo no tenía ni idea. La verdad que me alegro que en ese momento no supiera lo que era Medjugorje, porque sinceramente si lo hubiera sabido quizás no hubiera venido aquí, ¿no? No hubiera venido a Medjugorje. Sí, yo vine por un complot familiar, absolutamente. Incluso la gente de la peregrinación que vino en el mismo grupo, todos sabían por qué venía yo, todos menos yo sabía por qué venía. Yo vine a Medjugorje la primera vez después de 35 años alejado de Dios, ¿no? Con lo cual, como he dicho antes, me alegro de no saber dónde venía. Mi primera impresión con Medjugorje fue de salir corriendo, de escapar. Yo decía, qué horror. Y además vine en el mes de febrero, había viento, lluvia, frío, vacío, todo oscuro. En 2014 casi todo estaba cerrado en invierno. No había traducción simultánea en la parroquia, en español, con lo cual, bueno, quería escapar. La verdad que mi primera impresión de Medjugorje fue, no me quiero quedar aquí, en este pueblo, me quiero ir corriendo ahora mismo, ¿no? Y encima, la gente con la que vine, un grupo de 22 peregrinos, desde Sarajevo hasta Medjugorje rezando todo el tiempo. Yo no me acordaba ni siquiera de rezar el Padre Nuestro, con lo cual pensaba que estaba metido en un grupo con una secta y mi sensación primera fue escapar, quería escapar, absolutamente. Bueno, yo creo que siempre digo que Medjugorje para mí ha sido como mi resurrección, ¿no? La resurrección de mi vida, porque yo vine en unas condiciones muy malas, 35 años alejado de Dios, pero también yo llevaba muchísimos años metido en el mundo de las drogas, era cocainómano, adicto a la cocaína por más de 20 años, y mi primera experiencia fue entrar en la parroquia, ¿no? Aunque me resistía, porque no quería entrar, pero estaba todo cerrado, restaurantes cerrados, bares cerrados, y lo único que buscaba era un sitio para fumar, para tomar una cerveza, pero al final sí o sí tuve que entrar en la parroquia y bueno, realmente mi vida ahí cambió, ¿no? Desde que pisé por primera vez la parroquia de Santiago Apóstol, ¿no? Mucha gente me dice, sobre todo sacerdotes, me dicen que tú tienes que contar tu testimonio, ¿no? Porque tu testimonio es, tú eres un milagro de Medjugorje. No sé si soy un milagro de Medjugorje, ¿no? Pero es verdad que yo después de muchísimos años de adicción a la cocaína y a todo tipo de drogas, la verdad que desde que pisé la iglesia de Santiago Apóstol, mi problema con las drogas desapareció por completo. Sí, sí, sí. Nunca tuve necesidad de ningún tipo de medicación, nada. Nunca tuve el síndrome de abstinencia, nunca tuve necesidad ni ganas de volver a consumir drogas, con lo cual eso me impactó, ¿no? Lo que pasa es que al principio creo que como le pasa a muchos profetas, cuando Dios te toca, eh, el instinto es escapar, ¿no? Salir corriendo. Yo no quería aceptar lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Los 2 primeros días en Migore fueron muy duros, porque no me querían integrar en el grupo, no quería, yo decía, no, no, esto no me está ocurriendo a mí, me estoy volviendo loco, creo que llevo 2 días sin consumir drogas, con lo cual creo que mi cabeza está en otro sitio, en otro lugar. Pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Que me llegó y desde el primer día cambió mi vida absolutamente, sí. Bueno, yo la primera vez que vine estuve solamente 4 días, ¿no? Pero cuando yo regresé a España yo tenía la necesidad de volver a Medjugorje, con lo cual volví completamente solo, sin conocer a nadie, no conocía a nadie, porque yo sabía que el Señor y la Virgen me habían tocado, ¿no? Habían tocado mi corazón sobre todo. Yo tenía muchos años de un corazón muy herido,
Yo, poco antes de venir a Medjugorje la primera vez, intenté suicidarme, porque mi vida la verdad que era un desastre, me había arruinado económicamente, consumía cocaína todos los días, con lo cual yo necesitaba, esos 4 días que estuve la primera vez, me cambiaron, ¿no? Y empecé a notar el abrazo de la Virgen, ¿no? De la Gospa. Y yo quería experimentar eso, pero lo quería experimentar solo. Con lo cual, al mes justo de la primera vez, regresé solo. Y recuerdo que lo primero que hice fue ponerme delante de la imagen de la Virgen, de la Gospa, enfrente de la iglesia. Me puse de rodillas, empecé a llorar y le dije a la Gospa: a mí me han dicho que tú eres madre. Si realmente eres madre, me tienes que ayudar a llegar a tu hijo, ¿no? Yo no sé rezar, se me ha olvidado, no me acuerdo rezar. La última vez que recé tenía 13 años. La Virgen lo hace todo, ¿no? Yo creo que ella me escuchó, yo creo que ella me acogió, me arropó. Y poco a poco, para mí fue fundamental el programa de la parroquia. Para mí fue fundamental mucho llorar, porque a mí llorar, mis lágrimas, me purificaron mucho. Pedí perdón, también perdoné, y eso fue muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo el programa de la parroquia. El programa de la parroquia me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho en la oración de sanación, porque eso cada vez que la escuchaba me removía y lloraba y lloraba y lloraba, y eso era bueno, ¿no? Pero el programa de la parroquia sí me ayudó mucho. Sobre todo, yo me he encontrado con Dios y con la Virgen, ¿no? Gracias al rosario, al rezo del rosario. Yo nunca había rezado el rosario, la verdad, en mi vida. Y creo que el rezo del rosario y el ir todos los días a misa, por supuesto la confesión. Tuve la suerte de confesarme en 2 ocasiones. La primera vez con un sacerdote croata que habla español, con el padre Josip Music, y la segunda vez con un sacerdote argentino. La verdad que creo que esas confesiones fueron el inicio de mi vida, ¿no? De mi vida, sobre todo de mi regreso a la iglesia, ¿no? Y, y el día a día, por supuesto, me encanta subir a los montes. Acabo de bajar de Križevac. Para mí el Križevac, es verdad que a veces cuando salgo de casa digo: "Uf, otra vez arriba", ¿no? Pero luego es un monte que me da muchísima, muchísima fuerza. Para mí siempre tengo un encuentro personal con Dios ahí arriba, ¿no? Que me emociona, me sigue emocionando después de 7 años, más de 7 años que estoy viviendo en Medjugorje, ¿no? Pero creo que el programa de la parroquia me ha ayudado mucho a mi camino espiritual, y sobre todo a conocer a Dios y a través de la Virgen, ¿no? A ver, yo, a diferencia de otra gente, yo no tuve la llamada al principio, ¿no? Cuando la gente dice: he tenido la llamada de traer peregrinos a Medjugorje, yo no tuve la llamada, tengo que decir la verdad. Cuando alguien me lo preguntaba, yo decía: no, hay otra gente que lo hace desde España. Yo nunca tuve la llamada. Pero un grupo de señoras de Maús, de Valencia, de mi ciudad, me invitaron a dar mi testimonio en Valencia, y me lo preguntaron, ¿no? Y me dijeron que querían que yo les organizara una peregrinación. Yo dije: no, no. Y entonces tenía mi director espiritual. Mi director espiritual me dijo: no, no te metas en eso, tú sigue tu camino espiritual. Pero bueno, la verdad que estas mujeres insistieron, y al final hablé con mi director espiritual. Me dijo: bueno, pues si han insistido, adelante, hazlo. A ver, es un trabajo muy gratificante, ¿no? Pero no es fácil porque ves que a Medjugorje llega gente con muchas heridas, ¿no? Llega gente con muchas necesidades de ser escuchadas. Creo que el mayor problema que hay hoy en día en el mundo es la soledad. La gente está muy sola, y a Medjugorje llega mucha gente que ha perdido la esperanza y quiere recuperar la esperanza, ¿no? No es fácil, pero a la vez es muy gratificante, ¿no? A mí no me gusta ponerme como ejemplo, pero mucha gente viene y ha escuchado mis testimonios porque están en YouTube, y mucha gente viene con la curiosidad esperando que les ocurra algo como me ocurrió a mí, ¿no? Gente también con problemas de drogas, separaciones familiares, disputas familiares, en fin, muchísimos problemas, ¿no? Divorcios. Es muy gratificante, la verdad, muy gratificante, pero a la vez creo que tienes que estar muy bien preparado, muy bien protegido, con los sacramentos, porque también es verdad que el enemigo, cuando traes almas a Medjugorje, ¿no? El enemigo también está ahí un poco al acecho, un poco, bueno, molestando un poquito, ¿no? Y tienes que estar muy, muy, muy preparado para traer gente a Medjugorje. Yo creo que sobre todo la conversión, ¿no? Y sobre todo
A Medjugorje viene mucha gente que se ha alejado de la fe, que se ha alejado de Dios, ¿no? Y creo que es como cargar las baterías aquí. Yo he tenido incluso sacerdotes que estaban pensando en dejar el sacerdocio y creo que al final Medjugorje es como una inyección, ¿no? Es una inyección con una vacuna donde la gente, y sobre todo mucha gente que se ha alejado de Dios por mucho tiempo, vuelve a la iglesia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, 35 años alejado de Dios, ¿no? Y yo me reencontré con Dios gracias a Medjugorje. Y creo que también las conversiones, ¿no? Aquí viene mucha gente, es lo típico, ¿no? Vengo a acompañar a mi mujer, vengo a acompañar a mis hijos, pero yo no creo en la iglesia, no creo. Y sin embargo, a mí me gusta mucho observar la cara de la gente, ¿no? Y veo el cambio de la cara, van pasando los días, un día, otro día, y las caras van cambiando, ¿no? Que creo que es lo que me pasó a mí también. Pero yo creo que sí, yo creo que... eh, Mira, el otro día lo estaba comentando con un matrimonio, ¿no? Que estuvieron aquí. Y me dijeron que cuando llegaron a casa sus hijos habían cambiado, ¿no? Yo les dije, no, vosotros habéis cambiado. Porque vosotros ahora rezáis el rosario juntos por la noche, bendecís la mesa cuando vais a comer y los hijos lo ven todo, ¿no? Y lo copian todo. Y creo que es verdad. Creo que al final me dieron la razón, ¿no? Me dijeron, es verdad. Los que hemos cambiado somos nosotros después de nuestro viaje a Medjugorje, ¿no? Y creo que Medjugorje al final, como todo el mundo, me sorprende mucho, ¿no? ¿Qué es Medjugorje? Dos montañas, Pobredo, Križevak, la parroquia, nada más, ¿no? Nada más, pero creo que al final aquí la gente se reencuentra con Dios, se reencuentra con la Iglesia, a través de la Virgen María, ¿no? Pero yo siempre digo que Medjugorje es absolutamente cristocéntrico, ¿no? Yo he hecho peregrinaciones también a Fátima, a otros santuarios de Polonia, Tierra Santa, ¿no? Y al final me sorprende la gente, al sitio que quiere regresar es a Medjugorje, ¿no? Siempre quieren volver a Medjugorje. Y a diferencia de otros lugares donde Fátima, por ejemplo, es la Virgen María, en Guadalupe, en Lourdes, ¿no? Es la Virgen María, pero Medjugorje es absolutamente cristocéntrico, ¿no? Y eso creo que a la gente le sorprende, porque todos venimos llamados por la Gospa, pero al final la Gospa es, como siempre, humilde, sencilla, se hace a un lado, y Medjugorje es cristocéntrico, adoración, veneración, Eucaristía, y después confesión y todo lo demás, ¿no?